Shalom, mis amados hermanos, muy buenas. Quiero que prestéis mucha atención a lo que voy a decir. Voy a comenzar con un verso, o mejor dicho, el capítulo de Jeremías 30. Quiero que prestéis mucha atención. Y en ello un verso que voy a nombrar. Y esto es para su pueblo. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, en Jeremías 30. Así habló Yahweh, Elohim de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Repito, Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Judíos e Israel, sí, ambos, el pueblo de Israel, el que hoy se le conoce como Efraín, la multitud que hoy vemos en todas las religiones, y los judíos, sí, su pueblo, Israel y Judá. Estas, pues, son las palabras que habló Yahweh acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Yahweh: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid, y ahora, y mirad, si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Porque dolores de parto le vendrán a este pueblo en la tribulación que está por venir, que está por empezar. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jacob, un pueblo que tiene que pasar por la aflicción, por la tribulación, para conocer a Yahweh, para ser transformado y tener esa pasión y ser esa Israel, en la cual el Padre me dijo lo siguiente, y ahora seguimos leyendo. Nos quedamos por el verso 7. Yahweh me dijo: yo sanaré la herida de Jacob. Eso lo dice un verso de la Biblia. Pues el Padre me hizo ver este verso y él me dijo que él curaría la herida de Jacob, que sanaría a Israel y serían sanados los hijos. Y esto está en la Biblia, esto está con versos. Y esto quiero que lo escuchéis. ¿Os acordáis de los temas que hemos estado hablando? Si no, id a verlos. Los temas de la herida, que el herido no es solo aquel que está herido físicamente, que hay enfermedades espirituales, que tenemos que orar y a poner intercesión por aquellos que han de ser sanados espiritualmente, que están entrampados, que están en una trampa, que están engañados, que están ciegos, que están cojos, descarriados del camino, que están perdidos, extraviados. ¿Os acordáis de esos temas? Bien. Pues quiero que os acordéis de ellos porque esto es la continuidad. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, verso 8, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Yahweh su Elohim y a David su rey, a quien yo les levantaré, a Yeshua. Tú, pues, siervo mío Jacob, y eso te lo dice a ti, no lo dice a todos, porque Israel es Jacob. Solo que Jacob en el pueblo es aquel pueblo que no ha pasado por la aflicción, que no ha pasado esa transformación, que aún debe de ser transformado, que le falta. Jacob, aquel que todavía no es Israel, sino que es Jacob, pero sigue siendo el mismo pueblo. Estamos hablando del mismo pueblo, Efraín, el mismo pueblo. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Yahweh, ni te atemorices, Israel, el mismo. Porque aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia, Efraín, de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahweh, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia y de ninguna manera te dejaré sin castigo. Eso es lo que viene, un castigo, para que el pueblo aprenda a quién debe de temer y a quién debe de amar. Y no al mundo, a Elohim se debe de temer y amar. Temer para hacer lo que él dice, sin miedos, con amor. Temer de que, ay, yo le amo, yo quiero agradarle, yo quiero hacer esto. Lo hago porque le amo, no por lo que él me va a dar,
sino porque le amo. Porque así ha dicho Yahweh: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. No los hay. Y hay cuántas personas vemos que no les hacen efecto, que no tienen sanidad, que la única sanidad es la que viene del Padre. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados, transgresiones de la ley, de la Torá, de la instrucción, de lo que yo te digo. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. ¿Entendéis lo que quiere decir el Padre? ¿Creéis que Él quiere hacer esto? No. Pero no tiene otra. Es que el pueblo no entiende y no comprende. Y hasta que no se les es castigado, no comprenden. Muchas personas he escuchado últimamente decir, pero ¿y por qué Dios? ¿Por qué ese Elohim? ¿Por qué Elohim va a traer eso? Porque va a curar la herida de su pueblo. Porque va a hacer ver al ciego, a la ciega, que no ven. No tienen ojos para ver. No ven. Están ciegos. Están sordos. Están en pecado. Están enfermos. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué? Pues por sus muchos pecados del pueblo, por la iniquidad. Por eso el Padre trae lo que trae. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. ¿Por qué? Porque Él nos ama y Él tiene promesa y Él va a hacer su promesa. Esto es para gozarse, para alegrarse, para decir aleluya al Rey. Hosana al Hijo de David, que venga ya. Que venga y que reine y que haga lo que tenga que hacer, pero que venga, que guarde a su pueblo, pero venga todo lo que tenga que venir para que el pueblo entienda, comprenda y acepte quién Él es y le conozca de verdad. Dice, y aquí está el verso que Él me dijo: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Yahweh, aquellas que nadie podía sanar, que no había medicamento eficaz, que no había médico. Porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Yahweh. He aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de tus tiendas tendré misericordia, las tribus de Israel, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Yahweh. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Elohim. He aquí la tempestad de Yahweh sale con furor, la tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. No se calmará el ardor de la ira de Yahweh hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón en el fin de los días. ¿Entenderéis esto? Porque lo leen, pero no lo entienden. No quieren entenderlo. Están enfermos. No quieren entenderlo. Yeshua dijo, de cierto os digo, que hasta una yod se cumplirá de la ley, de la palabra, de la Torá, de la escritura. Toda ella se va a cumplir. No se calmará el ardor de la ira de Yahweh hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón, que son para bien, recordad, son para bien, para rescatar a su pueblo. En el fin de los días entenderéis esto, aquellos que dicen, ya, pero yo no voy a pasar, pero yo es que... No, eso es lo que tú crees. ¿Pero qué quiere Elohim? ¿No será mejor aceptar y prepararse? Y amar lo que Él ama. Sabed que Él os guardará. Eso es lo que tenemos que tener bien firme. Que Él nos guardará. Que bien pasemos por donde tengamos que pasar. El sufrimiento que haya que pasar, que sufrir, la aflicción, hay que gozarse. Porque Él dijo, yo os curaré. Porque yo os amo. Porque yo soy vuestro Padre. Porque yo os quiero.
porque yo soy vuestro Elohim. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que está pasando? Que Él va a sanar a su pueblo. Él va a curar la herida de Jacob, sanará a Israel. Sí, porque cuando cure la herida de Jacob será su pueblo transformado y será Israel. Y sanará a Israel de esa ceguera. Y serán sanados los hijos. Los hijos serán sanados. Y eso lo dice en Oseas, capítulo 14. Vamos ahí. Bien, vamos a leer del 1 al 9, versos del 1 al 9, capítulo 14. Fijaos, entended, escuchad, comprended, analizad. Vuelve, oh Israel, a Yahweh, tu Elohim, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Yahweh, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Paramos. No nos librará el asirio. El asirio, recordad que es el antimesías, que habla del antimesías. Porque el asirio, el antimesías, bien, ¿quién como la bestia? ¿Quién como el gobernante de las naciones que viene, no? El asirio viene con manita mansa de, ay, mira, yo hago, yo te doy, y palabras dulces, y mira, y voy a hacer, y voy a deshacer, y si tú vienes conmigo, yo te voy a dar y a regalar y a hacer. No. Y eso lo hizo el pueblo, porque fijaos qué dice aquí. No nos librará el asirio, y no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque lo hicieron. Dice, ya no nos librará el asirio, ya no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque eso lo hacen. Eso lo hacen. Eso lo hacen. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel, como rocío. Él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Él es el que hace descender el rocío. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde y de mí será hallado su fruto. Recordad que ídolo no es solo un muñequito o un simbolito. Un ídolo es todo aquello que se pone por delante de Elohim, algo que se tiene como una meta, algo que se tiene como, ay, esta persona es maravillosa, algo que se adora, que se exalta, no solo un muñequito. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Yahweh son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Él sanará. ¿Y hoy qué vemos? Vemos que todo preso ha sido controlado por el miedo, pero será libertado y ahí será sanado. Y esto viene desde el tema que os compartí. ¿Por qué están presos? Porque han caído en una trampa, en un engaño. Están ahí atrapados por muchas cosas que se han puesto, por cosas que han creído, por mentiras que han aceptado, por permitir cosas que no debían de haberse permitido, pero las permitieron porque tenían miedo. Porque el miedo controla y el gobierno y toda la élite, todo lo que hay, controla con el miedo. Fijaos que están como presos y han sido controlados por ese miedo. Pero cuando nosotros ponemos oración por ellos, el Padre escucha. Él va a curar esa herida, la herida de Jacob, y Él va a sanar a Israel, y serán sanados los hijos. Y serán libertados. Serán libres de esa enfermedad, serán libres de esa herida. Libertados, sanados, restaurados. Porque toman el miedo con todo esto que pasa hoy y que va a seguir pasando cosas peores. Vamos a ver cómo esto va de mal en peor. Y por mucho que traten de pasar la manita, de no todo está bien, no, nada está bien, las cosas están muy mal. Y va a pasar. Lo toman este miedo para controlar mentes y someter y así tenerlos más presos. Y Él
Elohim va a sanar la herida, el daño, el error, porque Él ya tomó el lugar. Él ya lo tomó y Él va a sanar y Él va a liberar. Y Él ya dio promesa. Pero hay que hacer un cambio. Solo quiero que entendáis algo. Hay muchas personas por las que oramos que decimos, pero ¿por qué no cambia? ¿Pero por qué no entiende? ¿Pero por qué no ve? Porque está preso, está ciego por el miedo, se ha cegado, no ha querido ver y al final realmente ha dejado de ver. Se ha enfermado al punto de que ya no puede ver y necesita a alguien que sane su herida, que nada puede sanarla porque es algo interno. Algo interno que al final se exterioriza por el miedo, también se enferma el cuerpo. Pero aunque eso también tenga que venir, porque hay muchas personas que pasan por enfermedad, eso no significa que estén mal o bien. La enfermedad también es parte de las pruebas para alcanzar, como os dije, un escaloncito más. Pero sí que es cierto que esa enfermedad es algo interno, es como una ceguera. Algo que primero se aceptó como es que yo no quiero ver esto porque me da miedo, mejor, bueno, mira, voy a dejar pasar esto y al final han quedado ahí atrapados. Y si no lo ven hoy, también tenemos que entender que es porque están ahí presos y que ya no pueden hacer nada porque no ven, no entienden. Deben de hacer un cambio, el arrepentimiento requiere de un cambio para poder ser sanado, para dejar atrás todo eso. Pero si no lo ven, no pueden hacerlo. Y el único que puede sanar eso, como dice aquí el verso de Jeremías, y como dice Oseas, es Él. Yahweh es el único que puede hacerlo. Y por la tribulación va a rescatar a muchos. Si hoy no cambian, es porque no ven. Y el que ve y en maldad también dice, bueno, pero no pasa nada. También, ese será también atribulado para poder comprender a través de ese dolor de parto, de esa aflicción, que es lo que le corresponde. ¿Entendéis? Ser transformado. Aquel que no ve que está mal o que necesita cambiar, no va a cambiar. Porque no lo ve. Aquel que no ve sus faltas, sus fallos, sus errores, no puede cambiar porque no sabe que está mal. Y el que sabe que está mal y no quiere reconocerlo, está igual o peor de enfermo. ¿Entendéis? Por eso no nos indignemos. Y yo sé que decimos, pero no lo ven, no están viendo lo que están haciendo. Muchos lo ven, lo aceptan, otros tienen miedo, otros ni siquiera ven. Y eso es una enfermedad que está dentro y que los va a sanar. Y eso es lo que dice el Padre. Quedaos con esta frase. Yo curaré la herida de Jacob, sanaré a Israel y serán sanados los hijos. Y voy a restaurar a mi pueblo. Jeremías 30. Y bueno, toda la Biblia, porque habla de esta restauración, de este misterio que es revelado, ¿verdad? Esto es lo que el Padre va a hacer, misericordia. Amén. Seguimos orando por este pueblo, seguimos orando porque Él haga sanar la herida de Jacob, haga curar la herida de Jacob, sanar a Israel, sean sanados los hijos, libertada su amada, su pueblo, y poder volver este pueblo a Él y ser restaurado. Amén. El Padre os bendiga. Shalom.